Buenas tardes, chicos. Vamos a continuar entonces ahora con el tema número 12, que se llama derivadas de orden superior. Bueno, esta misma tabla que estoy representando aquí ahorita les aparece también ya dentro de su Canvas. Espero que ya le hayan podido dar alguna lectura, pero pues vamos a resolverla. Bien, como nos dice ahí, son derivadas de orden superior, lo que quiere decir que solamente no nomás tiene una sola derivada, sino que puede tener hasta 2, hasta 3, hasta 4 o hasta... bueno, las derivadas que nos salgan. Pero va a depender mucho de nuestra función en este caso. Algunas de las funciones que tenemos aquí se van a perder o ya no se pueden derivar. Pero en algunas otras, nuestras funciones se vuelven repetitivas y nunca dejan de derivarse. Por ejemplo, en esta primera, que nos aparece 2t cuadrada, pues bueno, su primer derivada, si nosotros derivamos al principio 2t cuadrada, pues entonces vamos a tener que es, y acuérdense que mi exponente multiplica a mi coeficiente, entonces 2 por 2 me va a quedar 4t, ¿de acuerdo? Entonces en esa parte de ahí. Bien, entonces, si yo la quiero volver a derivar, para encontrar la segunda derivada, ahora esta va a ser mi nueva función, entonces yo la ocupo derivar y va a ser, entonces mi exponente, que en este caso es 1 por 4, 4, y acuérdense que cuando estamos derivando entonces eliminamos o le restamos el exponente, por lo tanto aquí ya nomás nos quedaría eso. Existe una tercera derivada en cuanto a esta función, porque nos está diciendo que es un 4, entonces si yo quiero derivar ese 4, la derivada de 4, pues acuérdense que va a ser 0, y entonces ya acá la parte de acá, pues ya no vamos a tener una cuarta derivada, ya no existe, porque la derivada de 0 pues ya no se toma en cuenta con que si este 0 fue una constante, por lo tanto ya no podemos derivar ese 0. Ahora, el logaritmo natural de x, en esa parte que tenemos. Entonces, perdón si estoy haciendo algunos movimientos. El logaritmo natural de x nos dice que vamos a tenerlo como la derivada de esto. Acuérdense que el resultado inmediato va a ser 1 sobre x. Ese sería el inmediato a esa derivada. La segunda derivada en esta parte, 1 sobre x yo lo puedo pasar a hacerlo de la siguiente manera. Recuerden que esta x la podemos pasar a multiplicar por el 1, pero cuando estamos haciendo ese cambio, entonces le vamos a cambiar al exponente y ponerlo de manera negativa. Por lo que entonces, a la hora de yo derivar x a la menos 1, en la segunda derivada de esta parte, pues sería el menos 1 por el 1 que hay aquí, pues sería entonces también lo mismo, menos x, y como también le vamos a restar un menos 1, entonces se convertiría, así yo le pongo aquí, al restarle menos 1, entonces se va a convertir más bien en una suma de negativos y va a quedar x menos x a la menos x cuadrada, menos 2 cuadrado, perdón. Nuevamente, si yo quiero sacar la tercera derivada de menos x a la menos 2, entonces menos por menos se va a convertir en más, 2 por 1, entonces sería 2, pero recuerden que también le vamos a restar el 1 aquí, entonces esta se convertiría en una menos x cúbica, ¿sí? Y si yo intento sacar la raíz, perdón, la cuarta derivada de esta función, volvemos a hacer el mismo procedimiento. Menos por más me va a quedar menos, 3 por 2 me va a quedar 6, y otra vez la vamos a tener, como lo estamos restando, entonces se va a convertir más bien en una suma de negativos en esa parte. Y yo para regresarla, para que me quede como expresado de esta parte, pues bueno, me quedaría menos 6. Y este x a la menos 4 pues lo vamos otra vez a pasar a su forma original, que sería la división, para quitarle el negativo, y esa sería la expresión correcta de la cuarta derivada de mi logaritmo natural de x. Acuérdense que todas estas funciones vienen en el formulario y vienen ya las fórmulas directas. Ahora, e a la 2x, esa es una e a la u, donde tenemos que derivar lo que es mi 2x, que esa representa mi u. Por lo tanto, la primera derivada de
2x, acuérdense, sería como tener una e a la u y que el resultado va a ser el mismo e a la u, la derivada. Entonces, ¿quién es mi u ahí? ¿Quién pasa a ser mi u ahí? Pues 2x. Entonces, u será 2x y la derivada de 2x o de u es lo mismo que multiplicar el 1 por 2 son 2, le restamos 1, entonces va a quedar 0, entonces la derivada sería 2. Pero para que quede bien completa, perdón, para que me quede completa, entonces esta derivada sería 2e a la 2x. Y esa sería la primera derivada de mi e a la 2x. La segunda derivada, nuevamente tendríamos que derivar mi u, y como nos va a dar lo mismo, un 2, entonces el 2 que derivamos por el 2 que tenemos acá, entonces ya va a ser 4e a la 2x. ¿Sí? Nuevamente, tenemos que derivar la tercera derivada, pero ahora de esta. Sería, derivamos u, o sea, 2x, que nos queda, que es 2, por el 4 de acá, entonces me va a quedar 8e a la 2x. Y la derivada, o la cuarta derivada, entonces de esta parte ya serían 16e a la 2x. En esa parte nos va a ir quedando así. Y luego, esta es una, ahí viene en su formulario como una a a la u. En donde la u en este caso va a ser muy parecida como a la, esta es una e a la u, pero esta es una a a la u. Y vamos a derivar nuevamente x. En lo que si yo derivo x o menos x, me va a quedar en la primera derivada menos 1, que multiplica a 8, de logaritmo natural de 8. Eso es lo que nos dice el formulario que nos aparece ahí. Repito que ustedes lo tienen a la mano, o lo pueden tener a la mano para que lo vean. Entonces este menos 1 por 8, pues bueno, yo puedo hacer el cambio yo inmediatamente aquí, y nos va a quedar menos 8. Entonces la primera derivada de 8 a la menos x sería menos 8 logaritmo de 8. Perdón, aquí me faltó poner a la menos x. Menos 8 a la menos x logaritmo natural de 8. Y luego, la segunda derivada, pero partiendo de esto, vamos a derivar lo mismo de acá. Como la derivada de menos x es menos 1, por el menos de acá, entonces me quedaría 8 a la menos x. Pero, como vamos a poner el mismo resultado del logaritmo natural de 8, entonces eso va a ser repetitivo, por lo cual yo lo puedo poner así de la siguiente manera, menos logaritmo natural de 8 al cuadrado, porque nos va a dar el mismo resultado. La tercera derivada de esto, partiendo de esta función, la derivada de menos x es 1. Menos 1 por 8, pues nos vuelve a quedar menos 8 a la menos x de logaritmo natural de 8, pero al cubo. ¿Sí? Y la cuarta derivada de esta función me quedaría 8 a la menos x logaritmo natural, perdón, aquí, de 8 a la 4. Y así sucesivamente se va a ir repitiendo esta función, se nos va a ir dando así. Entonces, como ustedes ven, hay algunas funciones que van desapareciendo, pero hay algunas otras funciones que van creciendo en esta parte. Conforme va creciendo su orden, la derivada puede desaparecer o va creciendo la derivada. Bueno, ahora, en Canvas, dentro de la actividad 12 hay 3 puntos. Y nos pide lo siguiente. Voy a quitar el tablero y voy a hacer un zoom de lo que nos pide Canvas, de la actividad número 12. Ya estoy dentro de la actividad. Vamos a ver lo que nos pide Canvas. Permítanme, voy a hacer un acercamiento.
nos menciona lo siguiente. En la primera parte nos dice que obtengamos la primera derivada y la segunda derivada. Perdón. De las funciones que nos aparecen ahí. Y que después las grafiquemos. ¿Sale? Entonces, no vamos a utilizar, o no voy a utilizar esas ahorita. Voy a utilizar unos ejemplos en el mismo pintarrón para que podamos obtener la primera y segunda derivada y después las vamos a graficar. Ahorita les digo o cómo las pueden graficar, ya sea como ustedes utilicen Desmos o puede ser GeoGebra en este caso. Bien. Utilizando nuevamente el pintarrón, nomás que voy a borrar. Y haciendo caso al primer punto que podemos derivar, yo voy a tener la función de x en 3x al cubo menos 2x cuadrada. Esa va a ser mi primera, o esa va a ser la función que yo tengo. Y repito, en el primer punto de Canvas nos pide que encontremos lo que sería la primera derivada y la segunda derivada. Entonces, la primera derivada de esta función me va a quedar 3 por 3, me va a ser 9x cuadrada. Y menos la derivada de 2x cuadrada va a ser 4x. Esta es mi primera derivada. Y nos piden que ahora esta derivada le saquemos la segunda derivada. Entonces acá va a ser 18x. 9 por 2 va a ser 18 y le quitamos una. 18x menos la derivada de 4x que nos va a quedar 4. Por lo tanto, entonces yo ya tengo mis dos derivadas. 9x cuadrada menos 4x y la segunda derivada es 18x menos 4x. Y parte de lo que nos pedía Canvas es que grafiquemos las dos derivadas para que vean cómo nos va quedando. Bien, entonces yo ya tengo acá puesto lo que sería para mi GeoGebra. Repito, ustedes pueden utilizar cualquier otra plataforma de graficación. Y vamos a darle un zoom para que se pueda ver mejor. Bien. Vamos a ver si se alcanza a ver bien. Y haremos lo siguiente. Entonces, mi primera función ya derivada me dice que será, aquí le pongo y igual, acuérdense que y también nos dice que va a ser la derivada, y igual a 9x cuadrada menos 4x. Bien, como ustedes ven, aquí se nos está formando mi primera función, que es una parábola de forma hacia arriba. Y para encontrar o para agregar la segunda función, pues vamos a poner la segunda derivada, que sería, bueno, perdón, se me olvidaba, y, que es igual a 18x menos 4. Y como ustedes ven, se alcanza a apreciar una línea, esta está en color azul, que está cruzando casi al centro de la parábola que nosotros teníamos al principio. Entonces yo ya estoy utilizando ahí mis dos derivadas. Entonces esto es lo que nos pide el primer punto de Canvas, que tendremos que graficar. Primeramente tenemos que sacarle las dos derivadas a cada una de la función y después graficarla. El segundo punto nos pide que obtengamos la segunda derivada de cada una de las funciones. Por ejemplo, aquí en el punto C, en el inciso C del punto 2, es un producto. Vamos realizando ese producto. Bueno, no ese mismo, sino que vamos a poner un ejemplo muy parecido. En la cual me dice que f de x va a ser igual a un x cuadrada menos 3 que multiplica también a x más 7. Y esta es mi función que yo tengo ahí.
Repito, es muy parecido. En el punto 2, inciso C, nos aparece un producto. Entonces primeramente tendremos que desarrollar este binomio que nosotros tenemos ahí. Por lo que la función va a ser igual a x cuadrada por x, me va a quedar x cúbica. X cuadrada por más 7 me va a quedar entonces más 7x cuadrada. Y ahora el menos 3 que multiplica estos dos términos, menos 3 por x, pues me queda menos 3x. Y menos 3 por más 7, menos por más es menos, 7 por 3 es 21 y me queda en esta parte ahí. Bien, entonces como yo desarrollé el producto, me piden que de aquí necesito calcular la segunda derivada. Por lo tanto, pues obtendremos primeramente mi primera derivada. X al cubo derivado me va a quedar 3x cuadrada más 7x cuadrado derivado me va a quedar 14x. Derivada de menos 3x me va a quedar menos 3. Y recuerden que este, como es una constante, no tiene derivación, entonces ahí ya nos quedaría 0. Y esa sería la primera derivada. La segunda derivada nos pide de la siguiente manera. Hay que sacar la segunda derivada de esto. Entonces, 3x cuadrada, entonces sería 3 por 2 me va a quedar 6x, que lo vamos a restar. La derivada de 14x pues me va a quedar 14. Y lo mismo que sucedió con este 21, la derivada de menos 3 pues ya no tiene valor. Por lo tanto, este es el valor de mi segunda derivada de esta función que originalmente era. Entonces ahí en el punto 2 de Canvas tenemos estas 2, 4, 6 funciones y que las debemos derivar en segunda función. En segunda derivada, perdón. Y el último punto